Saludos, apreciados estudiantes del Instituto Bíblico La Gracia de Dios. Conforme lo prometido, aquí estoy compartiendo con ustedes la última clase en la cual voy a hacer un resumen de lo que no pudimos ver en las sesiones a través de Zoom. Y en esta última clase deseaba enfocarme en el tema de la consejería noutética. Hemos estado insistiendo en nuestro curso acerca de la importancia de la consejería bíblica, la consejería no psicologizada, y creo que de una forma clara y contundente, la consejería noutética es la que cumple con ese requisito de ser bíblica. Así que quiero explicarles en qué consiste la consejería noutética. Aunque el término noutético usado con el término consejería es nuevo, en realidad la consejería noutética no es nueva. Desde los tiempos bíblicos hasta el presente, el pueblo del Señor ha venido aconsejando noutéticamente. Por cierto, la palabra noutética viene de una palabra que se usa mucho en las escrituras, que es noutesia. Am, y este término es usado principalmente por el apóstol Pablo, la cual es traducida en el Nuevo Testamento como amonestar, corregir o instruir. Y este término, que probablemente describe mejor lo que es la consejería bíblica, lo encontramos en pasajes como por ejemplo Romanos 15:14, donde el apóstol Pablo dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros, nouthesia, que podéis amonestaros los unos a los otros. En este pasaje el apóstol está animando a los miembros de la iglesia de Roma a hacer consejería mutua informal, algo que todo cristiano hoy día debe aprender. Por otra parte, los líderes de la congregación son aconsejados noutéticamente en una manera formal, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, nouthesia, os amonestan. La consejería noutética es una forma o un método de consejería desarrollada por el pastor Jay Adams, basada en la palabra griega, como ya hemos visto, nouthesia o noutheteo, que puede ser traducida, como hemos dicho, amonestación, corregir, instruir. El apóstol Pablo, o más bien el doctor Adams, enfatiza mucho en la acción de confrontar como medio para el desarrollo de este sistema de consejería. La consejería noutética trata, en resumen, acerca de instruir, acerca de confrontar a otra persona a través de la escritura, acerca de cómo su vida necesita ser cambiada para ser más a la imagen de Jesucristo. Y este ha sido el elemento usado por la iglesia primitiva en tiempos antiguos, como ya hemos visto en Romanos 15:14. Dice: yo mismo también estoy convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y sois capaces de amonestaros los unos a los otros. Nouthesia. Y en este pasaje el apóstol estaba animando a los miembros de la iglesia de Roma a hacer consejería mutua, informal, ¿cierto? Y como ya hemos visto, Pablo también en 1 Tesalonicenses 5:12 habla de la consejería ya formal, realizada por los pastores, cuando dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor.
Por cierto, el movimiento de la consejería noutética ha producido muchos libros y un gran número de organizaciones se especializan en las técnicas y métodos basados en esta rama de cosmovisión bíblica. Ahora, este sistema, como dije al principio, no es nuevo, aunque el nombre sí lo sea. La clase de consejería realizada por los consejeros noutéticos viene desde los tiempos bíblicos. Y la consejería noutética está cimentada en la piedra angular y en la suficiencia de las escrituras, porque recordemos que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder, como dice Primera a Corintios 4:20. La consejería noutética afirma que el instrumento exclusivo de cambio para el ser humano es definitivamente el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Además, explica que el uso de métodos y las técnicas que no están basadas en Cristo y el Espíritu Santo, entonces está basado en una cosmovisión basada en el poder del hombre natural. Por lo tanto, no tiene, digamos, sanidad, sino curación. Sabemos por medio de la misma escritura que el hombre natural no puede cambiar el corazón humano. El problema entonces que presenta el sincretismo que se practica hoy en buena parte de la iglesia cristiana entre la consejería bíblica y la psicología es un problema que va en contra de la fibra más fina y esencial de la doctrina cristiana bíblica, va en contra de la inerrancia y la suficiencia de las escrituras. El uso excesivo de técnicas y métodos seculares que están haciendo los consejeros cristianos en la actualidad hace que el verdadero antídoto que hay para los problemas del hombre sea diluido hasta que prácticamente ya no contiene el ingrediente exclusivo para la cura real de esa persona. Recordemos lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, la palabra de Dios no es simplemente el ingrediente principal de la medicina para la humanidad. Es el ingrediente exclusivo para la sanidad del corazón humano. Conocemos de algunos consejeros bíblicos y terapistas, por decir así, familiares, cristianos, que utilizan técnicas y métodos de la psicología para tratar con asuntos específicos que son efectivos en algún sentido, pero la efectividad real y duradera depende de si su base principal está en los principios y en las verdades de la palabra de Dios, y eso es lo que busca la consejería noutética. En esta diapositiva nos vamos a concentrar en, digamos, las tres ideas principales que abarca la consejería noutética, debido pues a que el término en el Nuevo Testamento noutético es mucho más amplio que la palabra en español consejo, y debido a que no tiene el mismo peso que se le ha dado a este último, o sea, a consejo, nosotros lo que hemos hecho es importar el término bíblico al español. De esta forma, pues, toda la fuerza bíblica del concepto de consejería puede ser establecido mientras evitamos las muchas contradicciones que rodean a la palabra consejo en nuestro idioma. Ahora, las tres ideas que se encuentran en la palabra nouthesia son confrontación, preocupación, cambio. Y para ponerlo sencillo, la consejería noutética consiste en la confrontación amorosa de las personas, proveniente de una profunda preocupación, con el propósito de ayudarlos a hacer aquellos cambios que Dios requiere. Y por confrontación queremos decir
que un cristiano personalmente le da consejo a otros usando las Escrituras. Él no los confronta con sus propias ideas o las ideas de otros, no. Él limita su consejo estrictamente a aquello que encuentra en la Biblia, creyendo lo que dice segunda a Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que los consejeros noutéticos creen que todo lo que necesitan para ayudar a otra persona a amar a Dios y a su prójimo como él debe, como el versículo lo indica, puede ser encontrado en la Biblia. La preocupación genuina por el bienestar de la persona es el segundo propósito o área que busca desarrollar la consejería noutética, la preocupación genuina por el bienestar de la persona. Miren en 1 Corintios 4:14, Pablo dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. Ahí está nuevamente la consejería noutética, amonestaros como a hijos míos amados. Para que el consejero cristiano sea eficaz en su trabajo, entonces debe sentir un interés genuino de ayudar a las personas a las cuales aconseja o aconsejará. Bueno, lo peor que le puede pasar a una persona que busca ayuda es tener sesiones de consejería con un consejero que lo hace solo como un simple trabajo, que se dedica a escuchar solo por hacerlo y que le recomienda lo que el libro le dice de acuerdo al caso que evalúa. En este caso, el resultado, por cierto, no será muy eficaz. Así que el consejero cristiano debe ser no solo una persona apta para tal área, sino que debe ser una persona preparada en el arte bueno, y tampoco es que lo único que se necesita es que sea una persona preparada en el arte de aconsejar, sino también se requiere que sea una persona preocupada por el bienestar de las almas. Y un buen ejemplo de esto fue el apóstol Pablo, quien dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, nouteteo, como a hijos míos amados. Así que el apóstol les decía a los corintios que no les amonestaba, no con el fin de avergonzarlos públicamente, sino porque los quería como a hijos amados, lo cual mostraba el gran interés en el bienestar de las almas que tenía Pablo. Cuando el aconsejado se da cuenta de que el interés del consejero es genuino, los consejos son mejor recibidos, aun cuando a veces la amonestación, por cierto, puede ser dura. Aquí por preocupación, queremos significar que la consejería siempre debe ser hecha para el beneficio del aconsejado. La preocupación genuina por el bienestar de la persona. Esto es algo fundamental, o sea, esto es algo especial. Cuando el aconsejado, como dije antes, se da cuenta de que el interés del consejero es genuino, los consejos entonces son mejor recibidos, aun cuando a veces, como dije, la amonestación puede ser muy fuerte. Y por cambio, porque no sé si recuerdan, aquí hemos estado insistiendo mucho en el cambio bíblico, es lo que la consejería busca. Y el tercer elemento, el tercer propósito de la consejería noutética es el cambio. Y por cambio deseamos dar a entender que la consejería es hecha debido, o sea, cuando se hace bien, hay algo en la vida del otro cristiano que tal vez no se ajusta a los requisitos bíblicos y que por lo tanto le priva de honrar a Dios. Así que el cambio lo que busca precisamente es que esta persona
sea transformada a la imagen de Cristo. Solo el consejero bíblico sabe lo que el aconsejado será, obtendrá como resultado de la consejería. Y es que él se parecerá más y más a Cristo, porque Cristo es nuestro estándar. La consejería bíblica entonces es realizada por cristianos que están convencidos de que Dios puede hacer los cambios que son necesarios mientras su palabra es ministrada en el poder del Espíritu Santo. Es nuestra esperanza ayudar a toda iglesia, entonces a toda persona o a todo miembro de la iglesia para que no solamente pueda ser cambiado él, sino para que pueda conocer y aprender cómo aconsejar noutéticamente. Así que esta no es una consejería especializada o profesional, sino que yo ayudo a una persona por medio de la confrontación, la preocupación y el cambio para que esta persona, una vez beneficiada por estos principios de consejería noutética, pueda convertirse en un consejero noutético. Y esta clase de consejería es importante en las iglesias porque realmente es lo que necesitamos. O sea, si más miembros de la iglesia practicaran esta clase de consejería, entonces vamos a ser transformados y cada vez más miembros van a estar experimentando este cambio. Y ahora, este cambio que viene por esta influencia de la palabra del Señor a través del consejero, procura que el aconsejado abandone su pecado y resuelva sus problemas. Y para esto necesitamos varios, digamos así, agentes. En primera instancia, el consejero que se auxilia de la palabra de Dios como fuente de sabiduría. Esto es algo clave. O sea, el consejero debe ser una persona que conozca las sagradas escrituras, que domine las sagradas escrituras, pero no solamente como aquel intelectual que la lee, sino como esa lectura que llamaban los puritanos experiencial, o sea que se vuelve algo de su propia experiencia. Ya hemos visto el texto de segunda a Timoteo 3:16. Pablo dice que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil. Ella nos enseña, nos redarguye, nos instruye en justicia. Ella tiene como fin que yo como persona, como cristiano, sea una persona perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y un segundo agente que acompaña en la eficacia de la consejería noutética es la oración. La oración. Recordemos lo que dice el Salmo 102, versículos 1 y 2. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mi ruego, no te alejes de mí en el día de la angustia, inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo. El consejero es una persona que acude constantemente a la oración y ruega por el aconsejado y anima al aconsejado a refugiarse en el Señor por medio de la oración. Y un tercer agente en este cambio, en esta transformación, es el poder regenerador y transformador del Espíritu Santo, que guía al consejero y al aconsejado en su proceso de restauración, como dice Pablo en Tito capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Él nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Recordemos, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 20:31. Él dice,
Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar. Aquí nuevamente encontramos la palabra de donde viene noutético o confrontar, con lágrimas a cada uno. Así que la, digamos que la consejería más efectiva es esa que, aunque tengo que confrontar de una forma fuerte, dura, es decir, de una forma pues que sacuda a la persona, voy a bañar esa confrontación con una real misericordia, con lágrimas. Si no hago esto, realmente la efectividad va a ser poca. Respecto a las diferencias entre la consejería noutética con otras clases de consejería que se practican en la iglesia cristiana, bueno, tengo que decirles que muchas de las cosas en la consejería de hoy día pretenden ser cristianas. Sin embargo, la mayor parte de la orientación que se hace por parte de los cristianos en realidad es una mezcla de sistemas de consejería secular, que han sido, digamos, un poco saneadas para que suene cristiana. No estoy diciendo que todos los que usan los sistemas de consejería seculares, eclécticos, lo hacen de mala fe, pero es muy claro que incluso entre los mejores, la Biblia es introducida luego de que la teoría y la práctica se han adoptado con el fin de hacer que de alguna manera se haga cristiana lo que se estaba haciendo. Peor aún, en otros casos la Biblia se entremezcla para que parezca cristiana. Incluso aquellos que honestamente creen que rociar algunos versículos de la Biblia de alguna manera santifica la consejería, en muchos casos ellos pretenden tener la conciencia tranquila al respecto. En algunas situaciones puede haber aquellos que simplemente saben tan poco de la Biblia, que no saben prácticamente cómo interpretarla y aplicarla, que sinceramente creen que este proceso de usar la psicología secular hace legítimo el nombre que se le pone hoy día, que es consejería cristiana. Recordemos que la consejería verdaderamente cristiana, que es la consejería noutética o la que está en línea con la consejería noutética, aunque no use necesariamente este nombre, la consejería bíblica tiene una base bíblica desde el principio hasta el fin. Lo que hace la diferencia en lo fundamental es si un sistema se basa en la promesa de que la Biblia tiene todas las respuestas para vivir como Dios manda. Y recordemos que la Biblia enseña esto en pasajes tales como 2 de Pedro 1:3, donde las promesas de Dios se dice que proporcionan justamente esa ayuda. Y en 2 a Timoteo 3:17, Pablo dice que las escrituras son suficientes para toda área a la que una persona es llamada a la fe, los ancianos, los diáconos, todos los cristianos. Realmente lo que hace la diferencia entre los sistemas que se dicen ser cristianos y los que son verdaderamente cristianos, entonces, es también si incluyen materiales extraños, cosas extrañas. La consejería cristiana, para justificar el nombre, entonces, debe afirmar y en la práctica demostrar que las escrituras son suficientes para la consejería, pero en realidad no es lo que se está haciendo hoy en la consejería cristiana. Hay muchos que dicen que su consejería o su consejo es cristiano y bíblico, pero la prueba se presenta en la evaluación de lo que realmente hacen cuando están asesorando o consejando.
Así que la cuestión es si ellos incorporan o no otras creencias y prácticas. Recordemos que la consejería noutética se basa totalmente en la escritura, totalmente en la escritura, que am, nosotros al ir a un examen minucioso, vamos a encontrar que las personas están experimentando un cambio. ¿Por qué razón? Porque están amoldándose a los principios, a los mandatos, a las instrucciones que la Biblia nos da. Y bueno, como ya dije antes, algunos que pretenden hacer consejería bíblica solo usan la Biblia para apoyar lo que previamente ya ellos han comprobado que no es un sistema cristiano. Por ejemplo, esto lo encontramos en la escuela de los temperamentos. No sé cuántos recuerdan que hubo un tiempo en el cual la consejería cristiana se basaba prácticamente en todos los consejos, fundamentándose en la teoría psicológica de los temperamentos, y allí se explicaba o intentaba justificar el comportamiento de las personas, si era colérico, si era melancólico o sanguíneo, ¿cierto? Pero ellos tomaron esto de la forma en la cual los médicos, que también eran filósofos griegos, ellos consideraban que el cuerpo estaba regulado por las proporciones de lo que ellos llaman los cuatro humores, que eran algo así como líquidos o que tenían que ver con el temperamento que la persona posee. Los modernos defensores, consejeros cristianos de este sistema psicológico de la filosofía griega, ellos ven, ellos, bueno, consideran conveniente omitir esta base de fluidos y todo esto, pero han propagado la teoría de los cuatro temperamentos, añadiendo algunos versículos bíblicos o historias sobre las personalidades de los personajes bíblicos con el fin de defender o ilustrar su posición. Y cuando hacen esto, la Biblia se convierte en un libro de ilustraciones de la cual la gente que está de acuerdo con esto de los temperamentos toman materiales para respaldar sus creencias. Y debido a que utiliza mucho la Biblia erróneamente interpretada y usada para fines que nunca fue su intención, lo que tienen que decir puede impresionar a los incautos como pareciendo que es algo muy cristiano, pero el hecho es que en esa clase de consejería no hay nada fundamentalmente cristiano, no hay nada bíblico. En efecto, se le puede llamar un engaño, un engaño. Así que los cristianos tienen que ser mucho más exigentes y no aceptar todo lo que dice ser cristiano como tal, a menos que el sistema sea bíblico desde el principio hasta el fin, porque si no lo es, entonces no es bíblico. Mis hermanos, yo espero que con este breve resumen que he hecho de los principios generales de la consejería noutética, este curso de consejería en realidad pueda ser la base o el fundamento para que cada uno continúe investigando. Realmente ese curso es una introducción a la consejería. Hemos visto ciertos principios que son fundamentales, pero yo les animaría a que puedan adquirir buenos libros en los cuales ya se ahonda, ya se está profundizando en ciertas áreas de la consejería, como la consejería para matrimonios, la consejería para solteros, digamos, la consejería enfocada en personas que tienen problemas de orden sexual, en la crianza de los niños y otras áreas más. Pero, todas estas subáreas
se fundamentan en esto que nosotros hemos visto en el curso, que se puede resumir diciendo la verdadera consejería bíblica. La verdadera consejería que transforma es la consejería confrontacional, donde vamos a confrontar a las personas con la Biblia frente a su pecado, pero no con el fin de destruirlos, sino con el fin de amorosamente conducirlos al arrepentimiento, conducirlos a ser como Cristo y a vivir conforme a los principios que la Biblia da. En realidad, la consejería bíblica es uno de los elementos que Dios usa para nuestra santificación. Muchas gracias por acompañarme en esta asignatura. Espero que haya sido de bendición para ustedes.